Muy bien. Hoy vamos a continuar con la parte 5 de esta serie, que lleva por título "Que medran falsificando la palabra de Dios". Un día voy a decir hola, que medran falsificando la palabra de Dios, así no me ganan ahí, al ponerlo. Que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos pudieron escuchar la parte 4? Digo escuchar porque a lo mejor estuviste aquí hace 2 semanas, porque lo pudiste escuchar a través de alguno de los canales que tiene la iglesia para subir materiales, ver allí en la web. ¿Cuántos pudieron? Amén, 2. Muy bien. Mi expectativa era mayor. El recuerdo que tengo es que había más hermanos, muchos más, pero bueno, así es. La parte número 4 tuvo algunas características y yo les mencioné en ese momento que estaba muy ligada con esta parte, con la que estamos por ver y con la que, si el Señor permite, estaremos viendo más adelante. Yo les pido, si me acompañan en este día, en este domingo, al capítulo 3 de la epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a mandarle desde aquí un abrazo al hermano Leonardo, a su esposa Marta. ¿Cuántos están orando por el hermano Leonardo, por Marta, por toda su familia, sus hijos, sus hermanos? Que tenga una pronta recuperación en el Señor. Así, un abrazo grande. Muy bien. ¿Están allí? Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Muchos tendrán como referencia ministros de un nuevo pacto. Esto habla de una nueva forma de relacionarnos con Dios, de siervos de un nuevo pacto, ¿no? Y allí dice la santa palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. Allí hay una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Otra pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4, qué hermoso versículo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien, vamos a leer estos primeros 6 versículos. Y como les decía, en la parte 4 de esta serie, que llevó por título "Ni adulterando la palabra de Dios". Fíjense que el título de la parte 4 fue "Ni adulterando la palabra de Dios". Y aquí, en la parte número 5, el título es "Que medran falsificando la palabra de Dios", ¿no?
Bueno, allí en esa parte 4 desarrollamos los primeros 6 versículos del capítulo 4 de la epístola segunda de Corintios. Los vamos a leer, para el que no lo recuerda, simplemente los vamos a leer, ¿sí? Así que acompáñenme, vamos allí al capítulo 4 de segunda de Corintios, versículo 1, donde dice, ¿lo tienen? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, recuerden, si no estuvieron, tienen la posibilidad de escuchar allí en la parte número 4 en la web de la iglesia, pero sabemos y entendemos que la división de estos capítulos, aquí estamos en el Nuevo Testamento, no siempre son exactas, no marca el final del tema. De hecho, estos primeros 6 versículos dijimos que son una parte o una continuación de lo expuesto por el apóstol Pablo de su ministerio y de su recomendación. De hecho, este capítulo 4, si ustedes se fijan en el versículo 1, dice, por lo cual, por esto, por eso, por lo cual, lo que significa que está enlazando el pasaje no solo del versículo anterior, sino del capítulo anterior. Entonces, volviendo aquí al capítulo 3, desde el versículo 1, nos encontramos con estas preguntas, ¿no? Ahora, en la última parte del capítulo 2, fíjense cómo viene, ¿no? Uno lee el capítulo 4, es necesario leer el capítulo 3, cuando lees el capítulo 3 es necesario ver por dónde viene, cuál es el contexto. Y en la última parte del capítulo 2, el apóstol Pablo emplea distintas expresiones que hablan, que de alguna manera nos muestran, nos describen su ministerio, dándose cuenta de que esas descripciones, el apóstol Pablo tenía críticos permanentes, tenía difamadores permanentes, tenía personas que se oponían a lo que él predicaba en todo lugar. Y si cuando llegaba a un lugar no las encontraba, los que estaban en el lugar anterior las enviaban. ¿Se entiende? O sea, él se iba muchas veces huyendo de un lugar, llegaba a otro y se encontraba con que no había nadie, pero los que estaban atrás iban persiguiéndolo. Ese fue el ministerio del apóstol Pablo. Parte del ministerio del apóstol Pablo, ustedes saben que está narrado no solo en lo que podemos ver a través de las cartas, sino también en Hechos, ¿no? Muy bien. Entonces, comienza, al comenzar este capítulo y hacer estas preguntas, es interesante que expuesto lo que les digo y lo que describe, podamos ver los últimos versículos del capítulo 2. Vamos a leer a partir del capítulo 14. Entonces estamos en segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Allí hay una referencia, triunfantes en Cristo. Una vez
no una vez, muchas veces a lo largo de todos estos años, y no de estos solamente, no digo estos años porque uno a veces relaciona esto, uno dice, bueno, la congregación, la obra comenzó hace 13 años, no, pero desde mucho antes, cada vez que uno tenía la posibilidad de exponer la palabra y hacía leer a los hermanos, y en algún momento... No como aquí, que la mayoría está acostumbrado a leer la Santa Palabra de Dios, pero cuando los llamaba a leer la Palabra de Dios, me decían, pero son muchos los versículos que leímos. ¿Y qué hacemos? No, uno o dos y hable. Es verdad que uno puede tomar uno o dos versículos y hablar. Pero qué lindo cuando tenemos este entendimiento que para conocer más de la palabra de Dios necesitamos más de la palabra de Dios. Para conocer bien el contexto de que estamos hablando, para darnos cuenta que allí sigue una lógica que, como les decía, no es que cuando termine el capítulo 3 la carta, no es que se escribió, Pablo ponía una referencia y después decía versículo 3.1, 3.2, 3, no fue así. Entonces, qué importante que nosotros podamos meditar en la Santa Palabra. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, mas a Dios, gracias. Así dice. Más a Dios, gracias. Estoy en el 14, no en el 4. Dije 4 recién, es el 14. Mas a Dios, gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, fíjense, ¿no? Leemos el versículo 14 y dice, mas a Dios, gracias. Y uno dice, wow, ¿qué debe estar bien? ¿Cómo viene? ¿No? ¿Cómo son los versículos anteriores? Bueno, aquí hay una transición bastante abrupta. O sea, Pablo, el apóstol, de alguna manera dice, bueno, yo no voy a narrar más los problemas que estoy teniendo. De hecho, si ustedes ven en ese capítulo 2, leo simplemente unos versículos, ustedes los pueden seguir con la vista. El versículo 1 del capítulo 2 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Así arranca el capítulo 2, ¿no? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Bueno, pero fíjense como que el tenor, ¿no? El versículo 4. Porque por la tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, él escribe, él en algún momento los amonesta y demás, pero él no lo hace con gusto, él lo hace con el dolor del corazón, primeramente por ver el estado en que se encontraban. Algunos toman esto como les gusta, creen que les gusta corregir, les gusta criticar, les gusta amonestar, pero no lo hacen en el espíritu correcto, no lo hacen llenos de Dios. Les gusta, simplemente les gusta ver el error ajeno y ahí sobre el error ajeno caer. Pero es bien diferente a lo que ocurría y a lo que ocurre con quienes son hombres y mujeres de Dios. Entonces, si se fijan cómo continúa el capítulo 2, habla de que Pablo perdona al ofensor, y si vamos al versículo 12 y 13, que son juntos los anteriores versículos, se van a encontrar con que dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, en medio de este contexto, el apóstol Pablo empieza, más allá de los problemas, más allá de las situaciones, más allá de lo que se deja ver a lo largo de este capítulo, él deja
a un lado todo esto es como que dice, bueno, ya está bien, aquí, más doy gracias a Dios, más a Dios gracias. En ese ministerio, en el cual recibía críticas constantes, el cual veía el sufrimiento, el cual él experimentaba dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos, en ese ministerio con tantas dificultades, Pablo el apóstol dice, bueno, yo tengo que volver a poner la mirada en Cristo, ¿no? Yo entiendo que está todo esto, son todas estas las dificultades, pero yo tengo que empezar tengo que volver a poner y recuperar la verdadera perspectiva. Y cuando uno realmente vuelve a poner la mirada en Cristo, cuando empieza a ver todo a la luz de lo que el Señor nos muestra, empieza a venir el gozo, y con el gozo la alabanza. ¿Por qué? Porque él entendía que allí donde fuese en el servicio de Cristo había victoria. Él iba, aunque sus ojos no lo puedan ver de una manera o experimentar de una manera con sus sentidos tangibles, se daba cuenta de que había victoria. Y así es que viene y estalla, y en el versículo 14 dice, pero gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y esto también es un llamado para nosotros. Uno dirá, pero yo no tengo el ministerio que tenía el apóstol Pablo. Está bien, pero está llamado a vivir como un cristiano. Y un cristiano o pone la mirada permanentemente en las circunstancias, en las críticas, en las difamaciones y en el dolor y en su tristeza, o lo pone en Cristo. Cuando lo pones en Cristo, todo cambia. Y empezás a dar gracias. Por eso le digo, sin una palabra de explicación, Pablo salta de un lugar donde uno dice, esto al menos, ¿no? Es como que al menos lleva al desánimo, ¿no? Al menos estaba desanimado, pero de repente empieza a tomar vuelo. Empieza allí, como el águila, ¿no? Toma vuelo. Y a pesar de todo lo que estaba viviendo, ustedes después lean todo el capítulo 2, dice estas palabras, ¿no? Gracias a Dios, versículo 14, yo se los estoy leyendo en otra versión. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes con un aroma agradable. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero hace? Dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por ser dirigido por Él en todo tiempo. Él dice, gracias Señor por dirigirme en todo tiempo. Porque yo sé que en donde estoy, aunque esté sufriendo, estoy sufriendo y si así es tu voluntad, recibiré consuelo. Él sabía que no era un ministerio en sus fuerzas, que no era un ministerio de lo que a él le parecía, sino que realmente era guiado por Dios. Y como era guiado por Dios, él sabe, él puede tener el concepto claro que ya sea que él lo pueda ver en lo inmediato con sus ojos o no, la victoria prometida por Jesucristo está. Y eso es la fe, ¿no? Y eso es tener confianza en Cristo. Hemos hablado de la fe en series anteriores, hemos hablado de confiar en las promesas del Señor, de tener esa confianza, de seguir compartiendo ese tesoro en vaso de barro. Pero a veces nosotros es como que en medio de la dificultad, y por ejemplo, ¿no? como un poco se escuchaba hace unos minutos al pastor Pablo, o en momentos de confusión, de convulsión, en un país que está agitado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por lo que está ocurriendo con las autoridades, con la economía, en un momento particular, todos llaman un momento bisagra.
Y realmente los países tienen momentos bisagras, pero la verdadera bisagra en nuestra vida llegó en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, en el momento en que Cristo empezó a ser a nuestros ojos quien verdaderamente es, porque Él siempre estuvo y porque nosotros no le amamos a Él porque somos buenos, sino que le amamos porque Él nos amó primero. Entonces un antes y un después para la humanidad es después de Cristo, el Mesías. Y un antes y un después en nuestra vida es cuando tuvimos ese conocimiento y ese encuentro real con aquel que dio su vida para perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Así que todos los que estamos aquí, y es mi deseo, que ya hayamos pasado por ese momento tan trascendente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no se quedó en un momento trascendente, sino que nuestra vida debió cambiar de una manera realmente que se deje ver y que los demás la puedan ver también. Entonces, ¿por qué aquí él dice, aquí habla del triunfo y demás? Pablo lo que toma, los conquistadores romanos, como ustedes saben, iban y conquistaban. Los romanos tenían un lugar y querían más lugar, y querían tener más tierras, y querían someter a más pueblos. Así fue como básicamente todo imperio se desarrollaba. Todavía hoy en día hay quienes quieren tener más pueblos, quieren tener más territorio, quieren tener más. Digo, esto no cambia. Y ni siquiera nosotros sabemos, porque esto que uno de ustedes puede decir, pero ¿y esto en qué grandes noticias la leo? No, ocurre en que el hombre tiende a querer más. Hay quienes están en su casa y le ponen y corren 1 metro la medianera y le sacan al vecino 1 metro de la medianera. ¿Sí? El hombre muchas veces quiere tener más y dice, nosotros no tenemos donde colgar la ropa, allí hay un lugar, no vi que haya nadie, ¡tran! Y de repente tienen la soguita. Era de alguien, pero no importa, en ese afán. Ahora, claro, en gran parte, cuando el imperio, por ejemplo, en este caso romano, quería conquistar, encontraba que los que iban a ser conquistados no ponían oposición, veían semejante ejército y decían, ¿qué podemos hacer? Nada. Pero en otras ocasiones le oponían, ¿no? Oponían batalla. Bueno, muchas veces, por no decir la gran mayoría de las veces, hasta que el Señor dijo basta, porque ustedes saben que todo ocurre, todo lo que Dios permite, lo permite hasta que en el momento el Señor dice basta y el imperio cae, ¿no? Pero, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, cuando volvían estos conquistadores se armaba el famoso desfile y la famosa entrada triunfal. Venían el ejército victorioso y la forma de honrarlo era todos a las calles y todos alegres por las calles de Roma. Y claro, al volver de esas victorias arrastraban parte del botín, arrastraban cautivos que los llevaban allí a las calles de la capital. Y a los lados iban portadores de incienso y el olor del incienso impregnaba la escena. Entonces aquellos que estuvieron en algún momento en esas entradas triunfales de los ejércitos recordaban por lo pomposo, por el desfile, por los caballos, por los gritos de alegría, pero además por el olor. Había un olor característico. Entonces, según esta analogía, que Pablo también utiliza, primero lo que podemos ver es que la imagen que él tiene es el olor dulce, intenso del incienso que se quemaba en estos desfiles triunfales. Virtuales es otra cosa. Triunfales. Había olores, había fragancias, los cascos de los caballos producían este aroma potente,
Entonces, él lo que dice es, según la analogía, todo creyente es transformado y llamado por el Señor a ser una influencia que se note. Un olor grato del Evangelio en todo el mundo. Allí donde fuesen los hombres, allí donde está el pueblo de Dios, allí donde están estos hombres y mujeres consagrados a Cristo, primero se conoce a Jesús. Y al conocer a Jesús, al llevarlo a quien es ese Dios, los hombres se hacen más proclives a poder estar allí admirando a aquel que impregnaba el aire, porque la santidad del Señor, imagínense al Señor caminando, todo era diferente cuando el Señor tuvo este ministerio terrenal. No era por la entrada triunfal en Jerusalén que nosotros recordamos, que está allí en la palabra. El Señor tuvo un ministerio de triunfo. Y claro, uno dice, pero ¿cómo un ministerio de triunfo si lo querían apedrear? ¿Cómo un ministerio de triunfo si lo querían, si se burlaban? ¿Cómo si terminó de esa manera? ¿De qué manera terminó? ¿Como la pudieron ver muchos a Cristo crucificado o como la podemos ver los que le amamos, con un Cristo resucitado y victorioso? Entonces, Pablo de ninguna manera en medio del conflicto se siente derrotado en esta guerra por Satanás, porque sabe que Satanás no venció, sino que el que venció es Cristo. Entonces, luego de dar gracias, dice en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjense, para algunos el Evangelio es olor de muerte, para muerte. Para algunos el Evangelio es una piedra de tropiezo que los ofende y que trae muerte eterna. Son aquellos que los rechazan, que rechazan el señorío de Cristo para su propia ruina. Porque el Evangelio es predicado y hay quienes lo rechazan para su propia ruina. Rechazan a Cristo, rechazan el señorío de Cristo. Pero para otros el Evangelio es un olor de vida para vida. ¿Por qué? Porque el Señor los vivificó. El Señor nos vivificó cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos da vida y nos lleva a la vida eterna. Entonces, para alguno el mensaje trae vida eterna y glorificación definitiva. Entonces, lo que está diciendo en estos versículos es: nosotros somos el incienso de la suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a la vida. Y allí dice y finaliza ese versículo 16 con una pregunta: ¿y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? ¿Y quién es competente para semejante tarea? Y allí en la versión Reina Valera encontrarán: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, la obra es grande y no tenemos fuerzas en nosotros mismos de ninguna manera. Toda nuestra suficiencia viene de Dios. Fíjense cómo el Señor nos usa, como el Señor comparte, ¿no? Con su pueblo. No solo nos ha dado ese tesoro en vasos de barro, sino que nos da esa capacidad para poder llevar ese olor fragante, que sabemos que para algunos será de muerte porque lo rechazan, para otros será de vida, pero nos deja en el lugar correcto. Siempre la palabra y siempre el apóstol Pablo se encargó de dejar en el lugar correcto la obra del hombre.
Entonces dice, nadie en su propia fuerza es adecuado ni competente para servir a Dios de la manera poderosa en que se describe aquí. Nadie. Y hay algunos que en este tiempo, sin caminar en santidad, sin estar unidos al cuerpo de Cristo a través de una de un real compromiso con una congregación local, sin nada, ellos quieren y dicen que donde voy yo está Cristo, sí, en todos lados está Cristo, pero la realidad es que no están sirviendo al Señor, no están haciéndolo en las fuerzas de Él, están haciéndolo en su propia fuerza y quién sabe, les diría más, no solo en sus propias fuerzas, sino en su propia rebeldía. Y en el versículo 17 de 2 de Corintios, capítulo 2, fíjense que dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo siempre condenó de manera muy enfática a los que adulteraban el Evangelio. Lo hemos podido ver en el capítulo 4 también, ¿no? Pero aquí cuando dice en el versículo 17, pues no somos como muchos, aquí está señalando, pues no somos como muchos, no somos como la mayoría. Y esta era una referencia específica a los maestros falsos en Corinto. Y a los muchos otros maestros, estaba llena esa época de filósofos que de alguna o de otra manera daban a conocer sus ideas, que no era otra cosa que lo que dictaba su sabiduría corrupta, humana. Cuando dice aquí, pues no somos como muchos, en algunos manuscritos dice y habla de charlatanes. Ya ven, no somos como muchos o como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y uno dice, obviamente esto está, y habla aquí de alguien que está exponiendo la palabra de Dios, pero tenés este conocimiento que Dios te observa en todo momento, que Dios conoce tu vida y además sabe cuando vas a abrir tu boca para hablar de la palabra de Dios, con qué motivo, con qué finalidad. Si la gloria te la querés llevar vos. Ahora, la palabra medrar, fíjense que habla de mejorar de fortuna, prosperar. Por ejemplo, hay personas, o se puede decir que consiguió medrar, consiguió prosperar a costa de incautos. Incautos a los que le sacaba dinero, por ejemplo. Medrar habla de crecer. Un ejemplo puede ser las malas hierbas medran en el jardín. Crecen en el jardín. Pero aquí habla de medran falsificando. ¿Lo tienen allí? Dice, no somos como muchos que medran falsificando. Y significa primeramente ser vendedor. Aquí habla de alguien que vende al por menor, que se dedica a la reventa. Y uno dice, bueno, pero no está nada mal vender al por menor o dedicarse a la reventa. Sí, pero mediante su astucia y con engaño, o sea, engañando, vendían un producto como genuino, siendo que era una imitación barata. Algunos se han encontrado en algún momento con
o han pasado por alguna calle o en alguna feria y ven de repente perfumes importados. No tienen caja, pero están allí los envases. Perfumes importados. A unos precios muy inferiores al que si vos vas a comprar un perfume importado. Claro, tu deseo por tener ese perfume hace que no te des cuenta que te están engañando. Pero ¿cómo si están? ¿Usted conoce la fragancia? ¿Usted conoce el olor? ¿Sí? Es. Esto me pasó a mí una vez, la primera vez me pasó hace como 15 años, ¿no? Que alguien me dijo, mirá, están todos. Es. Claro. ¿Cuántos saben que hay, y que hoy por hoy hay imitaciones de esos perfumes que salen mucho más económicos? Entonces, ¿qué hacen? Consiguen los envases originales, los llenan de ese perfume barato y lo venden como si fuera caro, a un precio menor. ¿Se está entendiendo? Entonces, el concepto de esta palabra, hoy uno dice ahora, yo que me compré 5, los tengo ahí y ahora me voy a dar cuenta. Una vez viene alguien y me dice, mirá, ¿te das cuenta los que compré? Tenía shampoo, 5 shampoos grandes. ¿Cuánto pagaste? Nada, un precio irrisorio. Y claro, hasta que se dio cuenta que lo único que valía era el estuche de afuera. Lo de adentro tenía, no le digo engrudo, pero más o menos, ¿no? Pero claro, hay un afán de conseguir lo que es bueno de una manera barata. Ahora, nosotros muchas veces no tenemos conciencia de lo que es bueno. Y muchos cristianos, si hay algo que no tienen, es el discernimiento espiritual y no tienen el conocimiento de la palabra para saber lo que verdaderamente es bueno. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Bueno, lo que ellos en realidad estaban haciendo era, tenían una imitación inferior, barata, pero la versión textual de 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, ante estos charlatanes, ante estos falsos maestros, Pablo aquí empieza y se defiende una vez más en cuanto a su autoridad y el ministerio, ¿no? Y en esta defensa pone en claro la diferencia entre la falsa y verdadera fe cristiana. ¿Por qué? Porque productos adulterados abundaban y, como podemos ver, abundan en todo. Pero aquí estamos hablando del producto que ellos vendían. Te lo vendían como si fuera el Evangelio. Como si el Evangelio fuera un producto, ¿no? Ellos lucraban con tu vida, porque al darte lo que no era verdad, estaban lucrando con tu propia vida, con tu espiritualidad. Pablo sabía que había quienes adulteraban la palabra de Dios y nosotros debemos saberlo. Algunos predicadores en los días de Pablo eran revendedores ambulantes
que predicaban sin entender el mensaje de Dios o sin importarle lo que le pudiera suceder a los oyentes. Predican un mensaje en donde vos lo ves, hay gente que lo ve, obviamente tendrán que rendir cuenta, claramente. ¿Por qué? Porque te quieren hacer creer lo que no es, pero no están dándose cuenta de los peligros que eso puede llevar y que eso acarrea para la propia vida y para la vida de los que los escuchan. A estas personas no les interesaba expandir el reino de Dios, lo que buscaban era el dinero. Querían expandir sus cuentas, querían expandir sus bolsillos. Hoy también existen revendedores religiosos que les interesa solo el dinero, no la verdad. Ni que hablar virtualmente, aquí está. Pero lo que nosotros hacemos en cuestiones de fe relacionado con el Evangelio, a menos que sea hecho con sinceridad, como ante Dios, no es de Dios, no viene de Él y no llegará a Él. No viene de Él y no llega a Él. No es ese olor. En fin, escrito está. Acompáñenme por favor a la segunda epístola de Timoteo, porque es muy importante en el contexto de la ceguera espiritual darnos cuenta de lo que implica escuchar a personas que falsifican la palabra de Dios, a personas que lucran con lo que es la palabra de Dios. A personas que te plantean hacer negocios. Hay muchos que dan en muchos lugares, no digo todos, no las generalizaciones, no. Pero hay muchos que dan porque desde el púlpito se los llama a hacer un negocio. Hacer algo así como un plazo fijo. Pones tanto y se te devuelve el 100, o el 200, o el... Entonces ponen, no por amor a Dios, no porque realmente aman a Dios y aman el reino de Dios y buscan la extensión del reino de Dios, no, sino por beneficio personal. Por eso siempre que haya un falso maestro que lleva, que encuentra del otro lado clientes. Y por eso tantas personas a lo largo del mundo dan testimonio de esto, ¿no? Dan testimonio de que se han sentido estafadas, que han sentido engañadas. Pero bueno, también hay que pedirle al Señor que nos muestre qué había en nuestro corazón y si nosotros dimos sinceramente, si nosotros escuchamos la palabra sinceramente. Acompáñenme a segunda epístola a Timoteo capítulo 4. En especial este capítulo 4 que es la sección final de la última epístola inspirada que escribió el apóstol. Ya sabemos que estaba prisionero y entendiendo que el fin de su vida se acercaba, ya que se anticipaba su propia ejecución. Fíjese en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Y ahí ustedes saben que se propuso dar instrucciones finales y aliento. ¿A quién? A Timoteo, al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Qué hace? Le recuerda brevemente, ¿no? Le recuerda el deber que tenía, la tarea permanente que debe llevar adelante. Y fíjense que el versículo 1, a donde encontramos una referencia que predica la palabra, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. En presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Te queda claro? No necesito un escribano.
Ya lo tengo, es celestial. Escucha cada palabra y conoce cada una de las motivaciones de mi corazón. Y conoce si lo que te voy a decir es la verdad, conoce si lo que te voy a decir es conforme a lo que Dios quiere. Muy bien. ¿Qué clase de ministerio agrada a Dios? Y allí vemos una serie de imperativos. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debe estar disponible a tiempo y fuera de tiempo. Seas bien recibido o no seas bien recibido, Timoteo. Siempre debes estar dispuestos a dar el mensaje de Dios. Debes aprovechar la oportunidad. Debes recordar Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y allí habla de predicar a tiempo y fuera de tiempo y habla de redarguir. Brevemente, no nos podemos meter, pero redarguir es una palabra que significa convencer, poner en evidencia. La palabra griega que se traduce redarguye habla de convence o convence de culpa y se refiere a la corrección de la doctrina falsa con el uso cuidadoso de argumentos bíblicos para ayudar a la persona a entender el error de sus acciones. O sea, te dicen esto y vos le decís con la verdad, que es la palabra de Dios, no con lo que a vos te parece. ¿Se entiende? No con lo que vos escuchaste. Porque has escuchado un montón de cuestiones, seguramente repetís hoy una serie de cuestiones que no son bíblicas. Espero que esto ya cada vez ocurra menos. Pero hay hasta canciones que hablan de la rosa de Sarón. Mediten sobre lo que es la rosa de Sarón. Pero es que yo meditá. Anda a las Escrituras, fíjate de qué se trata. Y posiblemente te encuentres que vos tenías un entendimiento y que la cantaste con un entendimiento que no es lo que la palabra de Dios finalmente dice. Te pongo un ejemplo. Como veo las caras así, ya lo dejo ahí solamente. ¿Por qué? Bueno, con la palabra de Dios se debe mostrar el pecado, debe hacer sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. Reprende. Aquí es una palabra que tiene que ver con una corrección, la corrección de los motivos de la persona y conducirla también al arrepentimiento. El proceso de redarguir o convencer al pecador, debe ser reprendido, no se debe reducir la gravedad del pecado. Hay algunos que, hay que mostrarle la pecaminosidad del pecado. ¿Se entiende? Bueno, no pasó nada. No es que no pasó nada, sí pasó. Y eso tiene consecuencias en tu relación con Dios, en tus relaciones con tu prójimo, en tu vida. Y allí habla de exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar es alentar, animar, confortar, consolar. Claro, debe haber una reprensión, una amonestación paternal, tierna, ¿no? Este versículo habla que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstrale lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivocan y anímalos. Enseña siempre con paciencia. Y allí cuando habla de paciencia, paciencia habla de longanimidad, de paciencia, de tolerancia. La palabra macrotumia, que la conocemos. Y longanimidad es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, es soportar toda provocación, porque cuando vos estás hablando, corrigiendo, cuando estás de alguna manera llevando a que la persona vea que está equivocada, muchas veces lo que van a hacer es atacarte. Te van a atacar. ¿No te pasó que alguna vez alguien te dijo algo y le empezaste, ¿y vos? ¿Ah? Pero, en vez de decir, el Señor me está hablando, me está llamando a corregir algo, me está llamando a que ponga en mi vida de acuerdo a las Escrituras, viene alguien y dice, ¿y vos? ¿Y vos qué podés? ¿Y vos? ¿No? ¿Cómo ese y vos?
Desde Adán y Eva, ¿no? Eva, lo que hiciste vos y Adán. ¿Y vos? Y ahí se quedaron, y vos y vos. Pero lo que vino después fue terrible. Adán hasta quiso culpar a Dios, la mujer que me diste. Bueno, entonces, allí habla de paciencia y doctrina. Debemos insistir en lo que la palabra de Dios dice. Las personas muchas veces, como personas, intentamos justificarnos. No, yo sé que la palabra de Dios dice, pero escúcheme, yo te escucho. Pero la palabra de Dios dice. Un ejemplo, perdonar. Le explicás, se lo mostrás, todo. Pero si usted escúcheme lo que me hizo, yo te escucho. Dios lo sabe, pero estamos llamados a perdonar. ¿Cuántos se están entendiendo? Y aquí cuando habla de doctrina, lo que tiene que quedar claro es que vos hablás con la palabra de Dios. Las personas muchas veces se intentan justificar. ¿Qué es lo que debe hacer aquel que está llamado a predicar, a exhortar? En este caso, ¿qué era lo que tenía que hacer Timoteo? Continuar siempre con la palabra de Dios. Pastor, usted hace 5 años me dijo lo mismo. Es que vos me preguntaste lo mismo. Usó otro pasaje, pero es el mismo. O sea, es la misma verdad. Es que la verdad no cambia porque pasó el tiempo. La verdad no cambia porque no hayas dejado vos de hacer las cosas. Si vos hiciste algo que está mal hace 5 años, hoy está mal igual. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso el que quiera ser siervo de Dios y de los demás, por ende, porque ser siervo de Dios habla ser siervo de los demás, debe olvidarse de buscar la aprobación y la reputación. No busques la aprobación, porque cuando vos tengas que decir lo que Dios te llama a decir, no vas a tener muchas veces la aprobación. ¿A quién le pasó? Bueno, estamos viendo lo que le pasaba a Pablo, al apóstol Pablo. Estábamos viendo lo que le dice que le iba a pasar a Timoteo y que de hecho le pasó a Timoteo y le pasó al apóstol Pedro y le pasó al apóstol Juan y le pasó a todos los hombres y mujeres que han servido a Dios y que han buscado servir a los hermanos. Es así. Ahora, no solo esto es a la hora de predicar desde un púlpito, porque predicar desde un púlpito, yo hoy estoy diciendo ciertas verdades bíblicas, pero vos decís, bueno, no es para mí. La verdad no es para mí. Es más, pastor, cuando ya vi que venía para este lado, yo ya bajé las 2 persianitas que tengo acá. Usted puede seguir hablando a mí. Bueno, muy bien. Ahora, cuando vos comentás esto, o cuando se expone la palabra de Dios desde un púlpito, es de una manera, pero aquí el siervo de Dios y de los demás debe olvidarse de priorizar la aprobación también en el persona a persona, en el consejería personal. Porque claro, ahí ya me lo está diciendo a mí. ¿Sí? Y es difícil aceptar la corrección. Es difícil cuando se nos dice que tenemos que cambiar. Pero el siervo de Dios, no importa si es de alguna manera vituperado, debe decirle la verdad. Debemos estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa. Esto es lo que nos ocurre cuando nos vienen a decir la verdad. Debemos estar dispuestos. Ahora, el predicador fiel debe predicar la palabra cuando sea popular o conveniente y también si no lo es en absoluto. Cuando todos digan, ¡qué bárbaro! Y cuando todos digan, no, esto no va. Nosotros no queremos escuchar esto.
La obediencia a ese mandato sencillo debe ser la parte central de todo ministerio. Y es por eso que muchos, por buscar la aprobación de los demás, no dicen la verdad, no hablan de pecado. No se habla de pecado, no se habla de santidad, no se habla de morir al yo, no se habla de la cruz. La tarea del predicador consiste en proclamar las Escrituras, ponerle sentido. Pero fíjense cómo viene el versículo 3. Conocido. Es tan conocido que muchos no se dan cuenta que este versículo es uno de los versículos que realmente viven ellos. ¿Usted quiere encontrar un versículo que yo pueda decir, lo pongo en práctica? Y es este. Tristemente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esta palabra sufrirán es no soportarán, no aguantarán, no padecerán, no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina. No van a tolerarla. Sino que teniendo comezón de oír, y comezón habla de rascar, de cosquillar, de arañar, hacer cosquillas. ¿Qué va a pasar? Se van a amontonar, y amontonar es uno encima de otro. La referencia es aquellos que, como los atenienses, corrían a oír y a seguir a aquellos que proclamaban nuevas ideas que han sacado de su propia imaginación. Hay personas que en nombre de Dios, si hay algo que no predican es nada que tenga que ver con la Biblia. Nada. No abren la Biblia. No la abren. Y muchas veces abren la palabra de Dios, agarran un versículo y no dicen lo que el versículo dice, dicen lo que ellos quieren que diga ese versículo. Medran falsificando la palabra de Dios. Se amontonarán. ¿Qué se amontonarán? Maestros. La palabra es didascalos. Maestro viene de didasco, enseñar. ¿Con qué característica? Porque uno dice, ¿qué maestros se amontonarán? ¿Cuáles son los que se amontonan? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces encontramos un maestro encima del otro, un montón promiscuo de falsos maestros. Antes vos tenías que ir a una iglesia local, por ejemplo en Corinto. Hoy, si no tenés discernimiento espiritual, con solo prender tu celular o algún dispositivo, te los encontrás. Pero ¿cómo? Si yo estaba escuchando canciones cristianas y de repente me apareció una prédica, sí, después otra, después otra, después otra. Porque los algoritmos con los que se manejan esas plataformas y demás no son algoritmos con discernimiento espiritual. Vos tenés que tener el discernimiento espiritual. Cada creyente tiene que tener el discernimiento espiritual para saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuánto se está entendiendo? No, si lo pusieron acá entre música cristiana, debe ser cristiana. Si acá está como que es un mensaje de Dios, debe ser un mensaje de Dios. Pero tan ciegos podemos estar. Tan cegados. Pero la variedad deleita los oídos de aquel que tiene comezón. Por eso es un buen lugar Internet. No me gusta, paso, 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 no me gusta. Acá encuentro a uno. Este me gusta, este le pega a todo el mundo. Este me gusta. No se trata de pegar, se trata de predicar el Evangelio. No acabamos de leer.
Pablo decía, si yo les escribo algo y hasta lo escribo llorando. Y si se los escribo es porque el amor que les tengo. La tarea es ser guiado por el Espíritu Santo. No, pero ustedes me dirán y siempre ponen un ejemplo del antiguo pacto que es Natán. Natán no fue con gusto. Natán sentía el dolor de ver al rey de Israel haberle fallado al Dios de Israel. No estaba contento. Porque ningún hombre de Dios se pone contento cuando ve a los demás pecar. Cuando ven que los demás le están faltando al Dios Santo, a su Dios Santo. Así que vos tenés que examinarte si lo único que te gusta es señalar el error ajeno, probablemente no estás lleno del Espíritu Santo. Porque hay que predicar la palabra, hay que instar a tiempo, fuera de tiempo, hay que redarguir, hay que reprender, hay que animar, hay que exhortar. Es todo ese ministerio. Pero el que ama a Dios lo hace con el dolor de ver un hermano que ha caído y con el gozo de saber que el Señor es fiel para restaurar si se vuelve a Él. ¿Cuántos están entendiendo? Esto lo aclaro porque hay algunos que lo único que buscan es, dice, a mí me gusta tal predicador porque tiene mi estilo. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo? Lo que debe estar es el carácter de Cristo, la bienaventuranza. Eso se debe dejar ver. Y claro que vas a ver en momentos que hay quienes realmente el Señor los ha puesto para... Yo recuerdo un video que vi hace como 25 años, que todavía me sigue impactando, 4 minutos, 3 minutos, de un hombre de Dios que ya no está. Pero él reprendía, pero se podía ver el dolor de Dios en esa reprensión. ¿Se entiende, no? Muy bien. Por eso hay que tener cuidado, porque como hay muchos que no quieren ser interrumpidos en las concupiscencias, van a encontrar maestros que le van a dar. Así como muchos no les gusta que los interrumpan cuando están con el celular y te están escuchando, parece como que fuera algo tan importante, siempre es tan importante. Y están ahí, ta. Bueno, así hay algunos que no les gusta que los interrumpan con la verdadera palabra de Dios. Entonces quieren escuchar a aquellos que se adaptan a sus caprichos, a sus gustos. ¿Qué te gusta? Esto, te voy a dar esto. ¿Con qué te encaprichaste? ¿Con esto? Bueno, voy a hacer funcional ese capricho. Te voy a dar lo que vos quieras escuchar. Y obviamente que hay cristianos a su modo, cristianos que creen que se puede ser autodidacta, que se instruyen a sí mismos. No vamos a ponernos hoy o no vamos a hablar sobre ese tema porque no entendieron nada acerca del diseño de Dios, ¿no? Pero hay otros que los animan por internet a que lo sigan haciendo. Ahora, hay un peligro grande en no entender ni obedecer, y lo digo una vez, el diseño de Dios para el crecimiento espiritual sano de una persona. Dios diseñó de qué manera un recién plantado debe crecer, quiénes le deben ayudar, congregaciones locales y todo el desarrollo, ¿se entiende? Personas que lo ayuden y demás. Pero el que desprecia la sana enseñanza deja a los maestros sanos y busca instructores parecidos a ellos mismos. Yo te puedo dar este consejo. ¿Vos a dónde vas? Yo no voy a ninguna congregación. Ah, no, yo tampoco. Nada, eso para.
Entonces, es la corrupción del pueblo en la primera instancia lo que propicia a los engañadores. ¿Se entiende? Hay quienes no quieren la verdad de la palabra y aparecen estos engañadores dándole. Muy bien. Versículo 3 entonces. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír, lo que quieren oír. Está claro, ¿no? ¿Sí o no? Y siempre vas a encontrar a alguien que te haga cosquillita. ¿Cómo te gusta la cosquillita? ¿Así? ¿Así? ¿Estás contento? Ahí te hacen la cosquillita. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí está el énfasis está en el anhelo de oír historias fascinantes, espectaculares, filosóficamente. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y si hay algo que hay hoy por hoy, es toda clase de cuentos. Antes tenías que ir a una congregación, tenías que ir a un lugar. Hoy ya no, los escuchás todas las clases de cuentos. Algunos parecen, y hasta tenés que tener buen discernimiento, porque si no parece como que están diciéndote algo que está bien, pero... La verdad de Dios, esa verdad redentora, esa verdad que no debemos de desconocer, es la que trata el pecado, la condenación, con la necesidad de cambiar. Y muchos de estos no pueden digerir eso. Ahora, cuando una persona procura sustituir la verdad revelada de Dios por sus propios razonamientos, ¿qué es lo que se vuelve? Intolerante. Se vuelve intolerante con la verdad revelada, con la Biblia. Hay personas a las que les resulta intolerable la predicación sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la redención, sobre la santificación. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se adapta a sus gustos naturales. Sacrifican la verdad por las fábulas. Esta es la mísera recompensa de los que rehúsan la sana doctrina. Pero le dice en el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo, Timoteo. Habla del trabajo serio que tiene que llevar adelante, un trabajo mesurado, un trabajo equilibrado. La palabra sobrio en el griego nefo se refiere a no solo abstenerse de vino, mantenerse sobrio, sino a ser discreto. Apártate totalmente del intoxicante vino de las enseñanzas heréticas, hay quien dijo. Sé sobrio. No busques que todos tengan un prendedor con tu cara. Sé sobrio, Timoteo. No te tienen que conocer a vos, no te tienen que seguir a vos, tienen que seguir a Cristo. Vos los tenés que llevar a conocer a Cristo. Por eso dice, sé sobrio en todo, para aplicar este símbolo a la conducta de Timoteo en todas sus áreas ministeriales. En todo, no solamente en la enseñanza. Lo que le está diciendo es, sé prudente en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Y fíjense que le dice, soporta las aflicciones. ¿Cuáles? Las que van a resultar de mantener la firmeza en el ministerio. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando vos le hablás de pecado a alguien, el ministro de Dios muchas veces va a ser criticado, va a ser calumniado. Por eso, fíjense lo que venimos viendo acerca en el capítulo 4 y en el capítulo 3, aquí en Corintios.
Porque el servicio y el sufrimiento van de la mano. Y esto yo lo hablo también entendiendo que hay muchos que están en el servicio, para que también comprendan esto. Es muy probable que tengas una oposición que vos digas, pero siento más oposición dentro de la congregación a vivir en santidad que en el mundo. En el mundo no me prestan tanta atención. Porque en el mundo tu santidad expone, pero en la iglesia expone también. ¿Cuántos están entendiendo? Uy, mira ese, de lo único que habla es de la Biblia. Ama a Dios, le gusta la Biblia, ama a su Dios. Le gusta hablar de la Biblia, ama al Señor, ama la palabra de Dios. Su corazón está lleno de la palabra de Dios. ¿Te vas a enojar porque habla de la palabra de Dios? ¿De qué crees que hable? ¿De qué crees que hable? Siempre tiene preguntas, pero sobre la Biblia. ¿Y de qué? ¿Por qué? ¿Te molesta? Y lo hace con un corazón sincero que busca conocer más, ¿no? Esas personas que están buscando los errores, ¿no? Siempre está dispuesto a ayudar. ¿Te molesta? Y sí, porque yo no estoy siempre dispuesto a ayudar. Siempre está con una sonrisa. ¿Qué quieres, que sea amargado? ¿Como quién? Le dije el otro día una cosa, no me prestó atención. Le dije otro día otra cosa, me sonrió. ¿Y qué le dijiste? Lo critiqué. ¿Y qué? Y no sé, debe ser que pasa por alto la ofensa. ¿Te molesta? A Dios le agrada. El otro día le dije, vos te equivocaste y me hiciste eso, y me pidió perdón. ¿Cómo no me dijo? ¿Y vos qué? Y no. Yo quería agarrarme. Quería tener ahí una disputa cristiana. Pero no pude. Pues me dijo, perdoname. La verdad no me di cuenta y te pido perdón. Y bueno. Pero tú, Timoteo, según Timoteo 4:5, mantén la calma en todo momento. Miren lo que le decía. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Y allí, como decía el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, Timoteo debía cumplir su ministerio con palabras bondadosas, no con impaciencia ni brusquedades. Muy bien, habrá un abandono generalizado de la sana doctrina. Aquí lo está hablando, aquí habla de, para redondear este tema, aquí habla de personas, que estos hombres, mujeres, que se apartarán, repitan conmigo, voluntariamente, repitan conmigo, voluntariamente. Nadie los obliga, ellos voluntariamente, libremente se van a apartar de aquellos que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Le pasó a Jesús. Tenía un montón de seguidores y de repente los seguidores se fueron. Los discípulos le dijeron, es que con estas palabras duras, y el Señor dijo, bueno, ustedes ya sabrán qué hacer, ¿no? Si se quieren ir también. No es que el Señor sabía que no se iban a ir, pero lo que les estaba diciendo es que se tenían que dar cuenta que había muchos que no iban a poder, no querían soportar que se hablara de pecado. Entonces, va a haber muchos que se estén engañando a sí mismos, otros que estén queriendo engañar a otros, y otros queriendo engañar a Dios, como si esto fuera posible, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque no vas a escuchar que una persona que no soporta la sana doctrina vaya a decir, no vengo más a este lugar porque se enseña la verdad de la palabra de Dios. ¿Vos estuviste en algún lugar o conociste a alguna persona a lo largo a lo mejor de 20, 30, 40 años de ser cristiano que te haya dicho, ¿sabes por qué no voy más a ese lugar? Porque se predica la palabra de Dios.
No voy más a ese lugar porque falta amor, no voy más a ese lugar porque A, porque B, porque C, porque D. Al mismo Señor, cuando el Señor le decía, sígueme, le buscaban, déjame esto, espera el otro, ¿o no? Y estamos viendo al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo criticaban, decían de todo de él. ¿Saben por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. Porque no buscaba agradar a los hombres, buscaba agradar a Dios. Eso es ser siervo de Cristo. Entonces nadie iba y le decía, Pablo, ahora lo vamos a ver, hoy era importante tener esto y en el domingo que viene, si Dios quiere, porque seguramente nadie se le acercó y le dijo, no soporto, Pablo. Le habrán dicho, Pablo, ¿usted estaba entre los 12? Ah, usted no estaba entre los 12. Y se hace llamar apóstol. ¿Y cómo es esto? Y a lo mejor le explicaba, ¿no? Si hay alguien que tiene un testimonio hermoso y que está en la Biblia, es el apóstol, ¿no? Pero Pablo, no voy a estar más con usted porque, bueno, generalmente el que dice eso ni con usted habla, ¿no? Pablo, no voy a estar más con vos porque la verdad es que vos predicás la palabra de Dios. Y además sos aburrido, mira, y predicás largo. Yo no estuve, pero me dijeron que el otro día predicaste hasta no sé qué hora y uno se cayó. ¿Y no te contaron qué pasó? Le dijo el apóstol. No me importa lo que pasó. Bueno, Timoteo, no tenés onda, Timoteo. ¿No te das cuenta que los tiempos cambiaron, Timoteo? Vamos, sacate, Timoteo, esa ropa, ponete algo un poquitito más. Vamos, Timoteo. ¿Se imagina a Timoteo? Alguien sobrio, moderado. No voy más a esa congregación porque no tolero la sana doctrina. Después hay algunos que preguntan, ¿no? Muchas veces dicen, ¿qué habrá pasado? Yo te explico la Biblia. Vos después, de acuerdo al discernimiento que Dios tenga, sabrás qué pasa con muchos. ¿Qué? Que no soportan la predicación de la sana doctrina. Pero no es que te lo digo en esta congregación, en todas las congregaciones que prediquen la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces, termina el capítulo diciendo, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican, capítulo 2, versículo 17, que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Allí estamos en el final del capítulo 2 y simplemente vamos a dejar el capítulo 3 aquí y vemos en el capítulo 3, versículo 1, que ahora el apóstol Pablo se da cuenta, con esto que acabo de decir, algunos van a pensar que me estoy tirando flores, que me estoy alabando a mí mismo, que estoy orgulloso porque no soy como esos charlatanes. ¿Se entiende, no? Entonces, por razones como esta, comienza con estas preguntas. Capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? La palabra griega que se traduce recomendar es presentarse. Algo así como comenzamos otra vez a recomendarnos, a presentarnos a nosotros mismos. Pablo le pregunta a los corintios si era necesario que él se presentara de nuevo como si nunca los hubiera conocido, a fin de demostrar quién era en realidad. Obviamente que esta
forma en que hace la pregunta, a lo que viene es una respuesta negativa, ¿no? No es como diciendo no. Esas cartas de recomendación, los maestros falsos, fíjense esto, acusaban al apóstol Pablo de no poseer documentos adecuados para probar su legitimidad. Miren. ¿Por qué? Porque había cartas que se utilizaban para presentar y autenticar a una persona en las iglesias del primer siglo. En algunos casos, por ejemplo, cuando es allí en 1 Corintios 16, donde habla de la ofrenda de los santos, dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, ¿no? O sea, le mandaban una carta para explicarles. En el versículo 10 de 1 Corintios 16 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Como diciendo, hay algunas cartas. ¿Y usted? Ahora, no es solamente que le estaban pidiendo carta de recomendación al apóstol Pablo, sino que es muy probable que falsos maestros habían llegado a Corinto con esas cartas. ¿Cómo eran? Que habían falsificado. Si había algo que no tenían problema era en falsificar. O a lo mejor con engaños habían obtenido algún tipo de carta. Y el punto aquí es que Pablo no necesitaba testimonios de segunda mano, porque los corintios tenían prueba de primera mano sobre el carácter de él. Los falsos maestros en Corinto siempre atacaron la competencia de Pablo como ministro del Evangelio. Los falsos maestros en Corinto siempre atacaron al apóstol Pablo poniendo en duda su capacidad para desarrollar su ministerio y su llamado. ¿Por qué? Porque aunque uno crea que Pablo era el gran, así elocuente, que impactante cuando llegaba a un lado, no, él caminaba en santidad absoluta, el Señor lo llevaba en esa santidad. Cuando hablo de santidad absoluta no digo que no hubiera pecado, el único que no pecado es Cristo, ¿no? Pero digo, era un hombre lleno de Dios, dominado por el Espíritu Santo, pero a lo mejor ellos esperaban que llegase alguien de 3,20 metros y que tuviera una voz de locutor. Y llegaba este hombre con sus pies ya destrozados, con el cuerpo frágil, pero cargando el tesoro. Pero con el tesoro. Y el punto de Pablo es que no necesitaba testimonios. ¿Y por qué? Fíjense el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Escritas en nuestros corazones. Esa afirmación del afecto, del amor de Pablo por los creyentes en Corinto, a quienes llevaba en el corazón a pesar de todo esto. Y conocidas y leídas por todos los hombres, porque la vida transformada de cada uno de los corintios era el testimonio más perfecto, más elocuente de Pablo, mejor que cualquier otra carta. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón, todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. ¿Entienden? Siendo manifiesto, versículo 3, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. No necesitamos ninguna carta de recomendación. Lo que Dios ha obrado entre ustedes, lo ha obrado a través de nuestro ministerio. Eso les estaba diciendo. Cosa que los falsos maestros nunca podían decir. Porque no predicaban el verdadero evangelio, el único evangelio, el que salva vidas. Los invito a ponerse en pie.